Hace un par de semanas fui a ver The Suicide Squad y me tomé mi tiempo para hacer un video, pero terminé dejándolo solo como una reseña. El tema es que creo que me quedó mucho en el tintero y hoy voy a hacer un video ampliando porque realmente me tengo que sacar la espina de encima. Definitivamente The Suicide Squad, la versión de 2021, no la que es Suicide Squad sino The, es un intento de los ejecutivos de Warner de decirnos, sí, la pifiamos, pero ahora esta está mejor. Es el equivalente al Snyder Cut en el sentido de traerle a la audiencia una versión diferente a una historia que ya hicieron, pero que fue un completo fiasco. Fuera de que te haya gustado esta nueva versión o no, hay que decir algo que sé que todos estamos de acuerdo. Hay una mejora considerable en básicamente todos los aspectos. Hoy voy a decir todo lo que tengo que decir sobre esta película y por qué es superior a la anterior. Obviamente van a haber spoilers de The Suicide Squad y Suicide Squad, así que si no fueron a ver The Suicide Squad les recomiendo que la vean y si no vieron Suicide Squad, bueno, les estoy haciendo un favor. Hay varios aspectos claves en los que la visión de James Gunn logró mejorar cosas que en la versión de David Ayer fueron un completo fracaso. Vamos a ir separando todo como corresponde y vamos a comenzar por el principio. A todo esto, si quieren saber más de mi opinión un poco más técnica y abarcativa de los aspectos generales de la película, abajo les voy a dejar un link con mi reseña, así que vayan y léanla si quieren saber un poquito más de lo que opino. Ahora sí, comencemos con la presentación. La palabra clave para diferenciar este segmento es enfoque. The Suicide Squad maneja una introducción maravillosa, pero antes de que ahonde en eso, veamos cómo introdujo Suicide Squad a sus personajes. Floyd Lawton, aka Deadshot. Harley Quinn. The tabloids call him Captain Boomerang. And have you heard of the pyrokinetic homeboy? What the hell is that? His name is Will. The Enchantress. Cada presentación a un personaje es completamente individual, desapegada de la trama principal y absolutamente carente de emoción. La función que intenta cumplir es compactar la mayor cantidad de información posible para que el espectador quede totalmente abrumado con la música, la composición visual, la absurda cantidad de texto y la idea de que parezca un prontuario del cual no nos vamos a acordar en absoluto apenas dejemos de verlo. Cada vez que vemos una introducción vemos una mini película que se aleja de la trama que vamos a ver después. Esto hace que el resto de la película sean sucesos poco naturales y bastante forzados. The Suicide Squad, por otro lado, encara esta introducción de manera más natural. Nosotros directamente entramos con la historia fijada desde un punto de vista y acá es donde está la clave del enfoque. Vamos a vivir los primeros 12 minutos de la película desde el punto de vista del Savant o Michael Rooker. Desde el encierro en el descanso hasta su deceso, todo va a entrar en nuestros ojos por medio de los suyos. Esto va a mantener una consistencia tonal absoluta y no va a hacer parecer que cada personaje que veamos viene de diferentes planetas. Una vez que conoce a Rick Flag, tiene idea de qué está en juego con el plan de Amanda Waller y sabe los riesgos y premios, ya directamente lo meten en un viaje con un grupo de personajes totalmente desconocidos para el 90% de la audiencia que los va a ver y Harley Quinn. Desde el punto de vista de Rooker vemos que en realidad se está juntando con un grupo de locos que realmente ni Rick ni nosotros conocemos, pero sabemos que si el grupo está formado por locos, seguramente la misión vaya a ser una locura que nadie con un poco de sentido común aceptaría. Una vez que el escuadrón entra a la isla, lo único que hacemos es ver una secuencia repleta de demencia, pero siempre desde los ojos de Michael Rooker. Él es quien se sienta y no actúa en absoluto porque funciona como un punto de vista para nosotros. Al ver los poderes de cada uno de los personajes, comenzamos a ver realmente qué está pasando, y a pesar de que todo parezca un circo del infierno, es intrigante seguir viendo cómo este escuadrón va a seguir adelante en su misión. En pocas palabras, todo lo que nos presentan está ajustado bajo la misma vara. La introducción de los personajes se hace mucho más amena de esta forma y si luego queremos conocer más sobre ellos, simplemente tenemos que ver qué pasa en los minutos venideros. La clave de que esta secuencia sea tan efectiva y tan consistente es que todo lo que tenemos que saber desde el principio pasa por la vista de Savant. Si él muriera y nos pasáramos al punto de vista de, no sé, Harley Quinn, la sensación de peligro que veníamos viendo con Rooker desaparecería y la construcción del enfoque armado durante todos esos minutos sería en vano. Pasar a la visión de Margot Robbie nos llevaría a un mundo con flores, pajaritos y probablemente otra perspectiva mucho más jovial y divertida. Por eso esta introducción funciona perfectamente, porque hasta que no se presentan absolutamente todos los conceptos, incluido el de la desobediencia a Waller, no comienza realmente la película.
Todo esto se crea en básicamente 12 minutos de una secuencia que no tiene lectura de perfiles, no tiene textos en pantalla, ni tiene explicaciones demasiado largas e innecesarias. ¿Saben cuánto tardan en Suicide Squad para lograr lo mismo? 27 minutos, más del doble. Recién ahí reintroducen al primer personaje que introdujeron, Deadshot, y quieren saber cuánto tardan en que empiecen a prepararse todos los integrantes del escuadrón. 43 minutos. Casi media película pasa donde tenemos un montón de cosas que realmente son innecesarias como esto. Luego de la muerte de Savant, el resto de la película se ve mayormente desde el punto de vista de Bloodsport, con el que nos encontramos básicamente en el mismo lugar y el momento que conocimos el personaje de Rooker, pero nos ahorra el evento que tuvimos ya previamente. Desde que entramos a ver la historia junto a Bloodsport, la película no solo introduce la segunda parte del escuadrón, sino que también muestra sus personalidades, sus primeras interacciones y cómo aportan o no a la organización del plan. A partir del principio de la ejecución del plan, o sea, cuando se infiltran en la isla, vemos que Bloodsport se despierta en medio de la noche y se encuentra con un problema. King Shark se quiere comer a Ratcatcher y tiene que intervenir, demostrando que él es el líder y tiene que marcar los territorios para la convivencia y supervivencia de sus compañeros. Justamente no podríamos tener un líder si no hay un equipo que liderar. Esto ayuda a que nuestro líder en este elenco de protagonistas se destaque del resto y, de esta forma, maneje la atención de la audiencia a la hora de trabajar la trama. En la versión de 2016, si bien tenemos a Deadshot como líder, definitivamente no logra comportarse como tal. Empieza como un renegado que no tiene interés más que el de sobrevivir por su hija y eventualmente se pierde por Harley y la historia con el Joker o por el romance entre Rick Flag y Enchantress. Se pierde el rol de líder, no tenemos una guía consistente como para mantener el enfoque y realmente si te perdiste un segundo te perdés toda la película. Esta película podría funcionar mucho mejor como una serie con varios momentos separados, porque una serie tiene el espacio para poder ir desarrollando diferentes arcos completamente aislados, ya que la construcción paulatina en este aspecto debería servir concretamente en un clímax al final de la serie, y teniendo todo este trasfondo. El problema es que esta es una película y todos esos saltos de enfoque y la poca nitidez de un líder como tal hacen que la gente no se encuentre atraída por la trama y sea un fiasco a largo plazo. Otra de las cosas que está mucho mejor organizada desde el punto de vista de Bloodsport es el pasado de los personajes. Viendo cómo la versión de Ayer nos trae las historias de sus villanos de una manera muy desabrida y desapegada, la de Gunn nos trae todas las historias del pasado de sus personajes a través de diálogos, y con un aspecto más funcional. Una de las conversaciones más relevantes es la que tiene Bloodsport y Ratcatcher. ¿Por qué es tan relevante? Porque nosotros ya sabemos gracias a una escena previa que él es padre, tiene una hija e intenta ser un ejemplo para ella, pero su hija desaprueba esa autoridad por estar en prisión. Esta conversación se transforma en una motivación para poder seguir adelante y al menos proteger a uno de los integrantes más que al resto, ya que ella termina ocupando el lugar que su hija debería, y al protegerla quizás pueda ser mejor para ella. What? You remind me of my daughter. El tema es que, si nosotros viéramos su pasado en el formato que le hubiera presentado la película de 2016, no hubiera importado absolutamente nada. El pasado y las motivaciones de los personajes son importantes y cumplen un rol en la historia, en lugar de ser simplemente una caracterización. Entonces, este enfoque sirve para dar mayor relevancia a los personajes menos comunicativos, lo que genera contexto, trama y propósito. King Shark busca amistad y compañía durante toda la película, pero no sabe hacer otra cosa que comerse a sus amistades. En el viaje al centro vemos que Bloodsport lo encuentra mirando por la ventana y ahí pasamos a su punto de vista viendo que busca encontrar compañeros y amistades, no sentirse tan solo como cuando se queda en la camioneta esperando mientras todos los demás toman Fernet y bailan. Este aspecto es clave para poder empujar una narrativa a largo plazo, ya que podemos ver que en escenas como la de la pecera hay un propósito que termina siendo una trampa y vemos que King Shark aprende de esto a largo plazo, confiando en quienes le dieron una oportunidad después de un trato áspero. Este último tópico es algo que va a traer la segunda facción más importante de por qué la película de James Gunn es mejor que la de David Ayer, y esto es desarrollos pluridimensionales. Algo que diferencia considerablemente a los personajes de los dos largometrajes es que en la versión de 2016 todos los personajes son unidimensionales. O sea, Rick Flag, descrito como soldado, cumplía el rol de soldado. Enchantress, la bruja mala, era la bruja mala. El hombre cocodrilo es, bueno, eso. I'm a soldier. And you're a serial killer who takes credit cards. Una forma de mejorar la concepción de los personajes para que funcionen mejor es darles arcos individuales y completos. Todos los personajes tienen una historia y un propósito para seguir vivos a lo largo del largometraje. Acá, Rick Flag, además de ser el soldado, es un sublíder que se preocupa por los integrantes de su grupo e intenta armonizar todas las partes y que todos salgan lo mejor posible para reducir sus condenas.
Polka Dot Man comienza siendo un tipo atormentado por la locura de su madre y termina tratando de canalizar su odio dándolo todo en la pelea final. Se presenta como un proyecto de su madre para que él sea un superhéroe cuando él no se considera como tal, pero al final de la película vemos que se da cuenta que sus poderes sirven para el bien y por fin es feliz siendo eso que tanto negó a lo largo de su vida. El arco de Bloodsport, además de pasar de ser un padre desastroso a ser un ejemplo para su hija, es el de dejar de ser un individuo solitario que no está interesado en cuidar a otros y volverse un líder de grupo donde la prioridad es que nadie caiga. Hardy, take the high ground. Now wait. Monster is Numna. Mostrando con hechos todo lo que podemos conocer de los protagonistas, la película nos trae a personas más que personajes. Nos trae entidades con las que podemos empatizar por completo y hasta emocionarnos cuando vemos que logran superar sus fantasmas y crecer frente a nuestros ojos. De hecho, es tal el manejo de los arcos en esta historia que hasta los personajes más terciarios de la película, los asistentes de Waller, pasan de apostar a ver quién muere o quién vive a preocuparse por la integridad de los antihéroes, pegándole a Waller para que no los mate por salvar a la gente de Colto Martese. El tema en el que Suicide Squad falla en este aspecto es porque, como muestra de Suicide Squad, la presentación de los contextos funciona mejor como una ironía que como un momento sustancial. Podemos empezar por una de las caras más claras del reboot, o sea, Peacemaker, que con el nombre mismo ya te indica algo. El tema es que cuando lo vemos en acción, todo lo que su nombre representa se va por el caño y termina siendo un chiste. No hay que ver más allá de la secuencia de la entrada a la base rebelde que el tipo es capaz de disparar, apuñalar y cercenar gente durmiendo, y luego preguntar: They call you Peacemaker. I cherish peace with all my heart. I don't care how many men, women, and children I need to kill to get it. Peacemaker. What a joke. El tener un personaje que ejerza la paz bajo este método tan opuesto lo transforma en algo llamativo y como mínimo interesante. Y no es solo él. Hay un tiburón que causa ternura a pesar de comerse a cualquiera de sus compañeros, un tipo completamente miedoso que con apretar un botón puede disolverte al instante, personajes con habilidades increíbles que se mueren así como así. La película en resumen se maneja con ironías constantes, y esto es algo que James Gunn trabaja a la perfección, y por eso funciona tan bien. La idea de presentar un personaje que termina comportándose de manera totalmente opuesta a como parecía en un principio se manifiesta a lo largo de toda la historia y al final de la misma es un viejo conocido con el cual ya nos sentimos cómodos. Esto de todos modos no es el método definitivo de crear un personaje atrapante. El tema con estos personajes en este contexto de la película es que justamente los villanos que aparecen en la pantalla tienen mucho más de lo que sus nombres dicen. No es como cuando en Suicide Squad nos presentan a Deadshot, que nos dicen sabe disparar con todo y eso determina su unidimensionalidad. O cuando con Harley Quinn nos dicen que está loca y ayudó a matar a Robin y la ponen a bailar en el caño. Acá nos entregan mucho más contexto y nos hacen querer saber sobre los personajes a través de su nombre y cómo actúan para ver cómo es que decidieron llamarse así, cómo llegaron a ser una ironía andante. Tenemos personajes que por ahí en un principio se comportan como se presumía, pero a lo largo de la historia vamos viendo cómo son las personas detrás de las máscaras y nos encontramos con que realmente hay mucho más para poder conocer. Y como mencioné recién, hay un último factor clave que hizo que esta nueva versión sobresaliera sobre su predecesora, y esto es mostrar antes de contar. Volviendo un poco al primer punto de este video, la perspectiva no solo sirve para que nosotros nos acomodemos desde un personaje a ver cómo el largometraje se desarrolla, sino que también funciona para que nosotros entendamos mucho más fácilmente de qué va la película. En vez de que nos repitan 2 veces cuáles son las bases y condiciones de la misión y qué pasa cuando se rompen las reglas, siempre es mejor mostrar todo con efecto. En la película de Ayer nos encontramos con una presentación absurdamente extensa sobre el implante, qué va a pasar con eso y cómo tienen que comportarse. 5 minutos después ponen en práctica la ejecución de Slipknot, quien se va básicamente sin motivo. En la versión de Gunn no tenemos tanto diálogo de por medio y sí tenemos más acción. Lo preparan, le advierten y cuando Saban entra en crisis y se da cuenta que no quiere ser parte del escuadrón, huye, siendo advertido varias veces hasta que lo ejecutan. Lo mismo pasa con el resto de los personajes. Para mostrar la soledad de King Shark lo exponen a parejas, lo dejan solo en una camioneta mientras todos están de fiesta y muestran claramente su soledad y la necesidad de estar acompañado que tiene. Para mostrar que Peacemaker puede pagar cualquier precio por lo que él considera paz, mata a uno de los miembros más importantes del grupo porque está en contra de sus principios y la misión en la que se le encomendó. Cuando la película quiere mostrar que el escuadrón es letal pero carece de total comunicación, lo muestra erradicando a toda agrupación rebelde sin preguntar, asumiendo que todos son enemigos. Y el punto crucial de este aspecto yace en que esta película también funciona en otros términos a la hora de no mostrar algo. Nosotros nos vamos enterando con el pasar del largometraje que Bloodsport le tiene miedo a las ratas, que justamente son el arma de Ratcatcher 2. No nos lo dicen, pero lo vamos viendo de manera sutil a lo largo de la historia. La única vez que nos enteramos de algo concreto relacionado a este tema es cuando el mismo Bloodsport nos habla de ello. Y ahí está el problema que tuvo Suicide Squad.
Que Bloodsport le tenga miedo a las ratas es algo que nosotros vamos a tomar como algo cómico, porque en comparación con el resto de las historias y los problemas de los personajes, es una de las muy pocas cosas que no se presentan de forma visual. Suicide Squad hace exactamente eso cuando nos presenta a los personajes. Es todo texto, es todo diálogo y jamás comprueba todo lo que nos dice. Sí, hay flashbacks y algunos momentos que se ven, como cuando el diablo pierde el control de su poder, pero eso al final de la película no aporta básicamente nada. Las partes más importantes se pasan muy por alto por la idea de presentación con colores, música y un estilo visual imponente antes de demostrar precisamente lo que hacen estos personajes. Si nos hubieran mostrado la historia que Bloodsport nos contaba, si veíamos cómo las ratas lo torturaban y lo veíamos sufrir y gritar, por ahí el impacto del personaje al ver a estos roedores hubiera tenido una recepción totalmente diferente en la audiencia. Otro punto a tener en cuenta en este tema de no mostrar viene con Peacemaker, que nunca supimos cómo se formó concretamente, de dónde sacó sus bases para la paz o cuál es su propósito concreto. O sea, que no nos dé una motivación concreta hace que el personaje tenga momentos ridículos gracias a la falta de información. Esto es lo que pasó con todo el elenco de la película de 2016. En resumen, si querés que tus personajes tengan un trato más emocional, profundo y sentido, dales un contexto, dales un pasado y dales una meta. Hacerlos crecer gracias a esos factores y hacer que tengan su viaje del héroe para poder tener un manejo de la atención más efectiva. Por otro lado, si querés ser más gracioso, no muestres la información, presentala así nomás y deja que los huecos argumentales trabajen por sí solos. Y hasta acá mi opinión de hoy, espero que les haya gustado. Obviamente hay más opiniones acá, tienen más videos para ver acá. Tengo reseñas sobre otras películas de DC acá. Y nada, si les gustó el video los invito a que le den like y que se unan a mis redes sociales y se suscriban. Nos vemos en la próxima.